La frialdad suele ocultar una tormenta emocional que alguien intenta controlar desesperadamente. Cuando una mujer se distancia repentinamente tras mostrar calidez, generalmente significa que algo en su interior ha cambiado a un modo de protección en lugar de indiferencia. Rara vez nos alejamos de alguien que no ocupa un lugar en nuestros pensamientos. El distanciamiento emocional se convierte en un escudo diseñado para ocultar la vulnerabilidad que no desea exponer. En lugar de expresar abiertamente confusión, atracción o atracción emocional, crea distancia con la esperanza de recuperar el control de sentimientos que la abruman. Cuanto más fría parezca externamente, mayor será el esfuerzo que dedique a reprimir la reacción interna que no comprende del todo. El silencio, las respuestas breves y las barreras emocionales a veces pueden revelar más atención interna que las conversaciones apasionadas. Otra señal sutil se manifiesta a través de su repentino cambio de ritmo emocional a tu alrededor. Alguien que no siente nada suele comportarse con indiferencia constante, sin cambios notables de humor o atención. Sin embargo, cuando la distancia se alterna con momentos de inesperada ternura, a menudo revela una lucha interna entre la atracción y la autoprotección. Puede responder con frialdad un día y mostrar curiosidad al siguiente sin darse cuenta de la contradicción. Esas señales contradictorias se producen porque una parte de su mente vuelve constantemente a pensar en ti, mientras que otra intenta resistirse. Ese tira y afloja emocional crea un comportamiento que, a primera vista, parece confuso. La mente lucha por mantenerse distante cuando alguien aparece repetidamente en sus pensamientos. La frialdad se convierte en la máscara que usa para ocultar el conflicto. Cuando alguien intenta parecer impasible, suele ser más consciente de tu presencia que antes. Incluso si evita las conversaciones o limita la interacción, la observación sutil se produce silenciosamente. Puede notar pequeños cambios en tu estado de ánimo, tono o atención sin mostrar ninguna reacción. La distancia no detiene la curiosidad cuando la mente de alguien vuelve una y otra vez a la misma persona. De hecho, el silencio puede intensificar la percepción porque observa en lugar de participar abiertamente. Esa observación silenciosa le permite estudiar tu comportamiento sin revelar su propia implicación emocional. Cuanto más fría parezca, más puede estar monitoreando la situación internamente. Otra señal reveladora aparece en el esfuerzo que hace por mantener el control emocional. Si realmente no sintiera nada, no habría necesidad de cuidar sus expresiones ni ocultar sus reacciones con tanto esmero. A veces, la frialdad requiere un esfuerzo deliberado para evitar revelar sentimientos accidentalmente. Puede limitar el contacto visual, acortar las conversaciones o abandonar situaciones rápidamente solo para mantener esa barrera emocional. Estas acciones sugieren que está gestionando activamente sus reacciones en lugar de sentir indiferencia de forma natural. El control emocional se vuelve necesario solo cuando la presencia de alguien desencadena algo en su mente. La distancia no es vacío, sino contención. Cuando los pensamientos sobre alguien se vuelven frecuentes, las personas suelen crear un espacio psicológico para evitar confrontar esos sentimientos directamente. Actuar distante puede convertirse en su manera de ralentizar las emociones que teme que fluyan demasiado rápido. La atracción a veces sorprende a las personas cuando se vuelve más fuerte de lo esperado. En lugar de aceptar esa conexión de inmediato, puede dar un paso atrás para comprender lo que está experimentando. La frialdad se convierte en una pausa en lugar de un rechazo. Esa pausa le permite a su mente procesar la influencia que usted tiene en su mundo emocional. La distancia a veces refleja reflexión en lugar de desinterés. Otra pista reside en los momentos en que su frialdad se resquebraja brevemente sin previo aviso. Tal vez aparece una sonrisa inesperada o se ríe de algo insignificante antes de volver rápidamente a una expresión neutral. Esos breves destellos suelen revelar los sentimientos que intenta ocultar. La indiferencia genuina
rara vez rompe su propio patrón. Cuando las barreras emocionales caen, aunque sea por un segundo, suele significar que existen pensamientos más profundos bajo la superficie. Puede que inmediatamente después recupere su compostura distante, pero ese breve instante dice mucho. La mente no puede ocultar aquello que constantemente revisita. La frialdad también puede aparecer cuando alguien teme volverse emocionalmente vulnerable con demasiada rapidez. Si percibe que tienes la capacidad de afectarla profundamente, la distancia se convierte en una forma de autodefensa. En lugar de permitir que las emociones fluyan libremente, intenta ralentizar el proceso mediante el desapego. Este comportamiento no significa que le falte interés. A menudo significa lo contrario. El impacto emocional genera cautela porque reconoce el riesgo potencial que implica preocuparse demasiado. Proteger su corazón se vuelve más importante que expresar curiosidad abiertamente. Otra señal se manifiesta en cómo sutilmente vuelve a prestarte atención, incluso cuando intenta mostrarse desinteresada. Puede que te mire de reojo durante conversaciones con otros o que note detalles de tus actividades sin mencionarlos directamente. La gente rara vez sigue tan de cerca la presencia de alguien a menos que su mente esté absorta en esa persona. Aún manteniendo la distancia, su atención puede permanecer conectada a lo que haces. Esa atención silenciosa suele revelar más que un interés manifiesto. La curiosidad no se oculta fácilmente. A veces, la distancia se desarrolla porque supone que no sientes la misma intensidad que ella experimenta internamente. En lugar de arriesgarse a una situación incómoda, se retira antes de revelar algo demasiado personal. Actuar con frialdad la protege de parecer vulnerable si cree que sus sentimientos podrían no ser correspondidos. La mente prefiere el silencio al rechazo. Ese instinto protector puede hacerla parecer distante, incluso cuando sus pensamientos vuelven a ti con frecuencia. La cautela emocional a menudo se disfraza de indiferencia. Sus reacciones a tu atención también pueden revelar pensamientos ocultos. Cuando alguien realmente no siente nada, la atención de esa persona rara vez afecta su estado emocional. Sin embargo, una mujer que piensa en ti suele reaccionar sutilmente, incluso cuando intenta disimularlo. Un ligero cambio de tono, nerviosismo o una distracción repentina pueden aparecer cuando le hablas. Estas reacciones ocurren instintivamente antes de que pueda ocultarlas. Su mente responde antes de que vuelva a ponerse la máscara. El comportamiento frío posterior se convierte en su intento de recuperar el control. Otro patrón se observa cuando parece inusualmente atenta a lo que dices o haces, a pesar de mantener cierta distancia emocional. Puede recordar pequeños detalles de conversaciones o notar cambios que otros pasan por alto. Este nivel de atención sugiere que su mente sigue pendiente de tu presencia. Las personas recuerdan detalles sobre quienes ocupan un lugar en sus pensamientos. La indiferencia rara vez presta atención a las sutilezas. Su actitud distante puede simplemente estar ocultando el hecho de que nota más de lo que admite. A veces, la frialdad se intensifica precisamente porque sus pensamientos sobre ti se resisten a desvanecerse. Cuanto más intenta reprimir esa atención, más siente la necesidad de mantener barreras emocionales. Actuar con distancia se convierte en un esfuerzo diario por controlar los sentimientos que no quiere que influyan en su comportamiento. Irónicamente, la energía que gasta en mantener esa distancia demuestra lo presente que sigues estando en su mente. La indiferencia no requiere ningún esfuerzo. La resistencia emocional, en cambio, exige una atención constante. También podrías notar momentos en los que parece ligeramente incómoda a tu alrededor, a pesar de mostrarse distante. Esa incomodidad suele provenir de la presión de ocultar emociones, más que de su ausencia. Cuando alguien se preocupa demasiado por su imagen ante ti, la tensión surge de forma natural. Puede que hable menos, evite ciertos temas o mantenga las interacciones breves para no revelar nada personal. Estas decisiones protegen la barrera emocional que ha construido. Sin embargo, bajo esa contención,
la curiosidad sigue presente. Otro indicador importante es la rapidez con la que reacciona cuando tu atención se desvía. Si empiezas a centrarte en otras personas o actividades, su compostura distante puede cambiar sutilmente. Podría volverse más callada, más observadora o ligeramente inquieta sin explicar el motivo. Estas reacciones sugieren que tu presencia aún importa en su mundo emocional. Cuando alguien ocupa tus pensamientos, perder su atención puede resultar inesperadamente notorio. La frialdad no puede ocultar por completo esa respuesta interna. La distancia también puede reflejar el esfuerzo mental necesario para procesar sentimientos complejos. Puede que esté analizando cada interacción, preguntándose qué significa tu comportamiento o cuestionando sus propias reacciones. Ese análisis constante te mantiene presente en su mente, incluso cuando intenta parecer indiferente. Pensar demasiado a menudo lleva a las personas a crear un espacio emocional mientras intentan comprender las cosas. El comportamiento frío se convierte en una estrategia temporal para obtener claridad. Mientras tanto, tu presencia sigue resonando en sus pensamientos. Otro momento revelador surge cuando, inesperadamente, te defiende o te menciona durante conversaciones con otras personas. Incluso cuando actúa distante directamente contigo, puede mostrar una lealtad sutil cuando tu nombre surge en otro contexto. Esa contradicción suele revelar una inversión emocional oculta. La gente rara vez protege a alguien por quien siente indiferencia. Su mente puede seguir asociándote con la importancia, aunque se niegue a demostrarlo abiertamente. Esa defensa silenciosa refleja la atención que guarda en privado. A veces, su comportamiento frío surge porque percibe que afecta su equilibrio emocional más de lo esperado. Cuando alguien ocupa nuestros pensamientos con frecuencia, puede resultar incómodo si no estamos preparados para ese nivel de conexión. En lugar de permitir que la atracción crezca libremente, opta por la distancia emocional para ralentizar las cosas. La frialdad se convierte en una pausa protectora. Durante esa pausa, su mente sigue repasando conversaciones, momentos e impresiones sobre ti. La distancia no detiene el proceso de pensamiento. También puedes notar que su comportamiento se vuelve más controlado cuando estás cerca. Puede que ajuste cuidadosamente su postura, tono o expresiones faciales. Ese nivel de autoconciencia rara vez aparece cuando alguien se siente completamente indiferente. Cuando una persona ocupa espacio mental, su presencia influye naturalmente en cómo nos comportamos. Su intento de parecer impasible puede revelar en realidad lo consciente que es de tu atención. El control reemplaza la espontaneidad porque intenta no mostrar demasiado. Otra señal se manifiesta en la forma en que a veces parece estar en conflicto después de interactuar contigo. Aunque mantenga una apariencia fría, puede haber momentos en los que parezca pensativa o distraída después. Esa reflexión sugiere que tu presencia despertó algo que ella sigue procesando mentalmente. La gente rara vez reflexiona profundamente sobre interacciones con alguien que no significan nada para ellos. La mente regresa a experiencias con carga emocional. La frialdad no puede borrar esa reflexión interna. Con el tiempo, puede que te des cuenta de que su distancia nunca se convierte en indiferencia total. En lugar de desvanecerse en un desinterés completo, su comportamiento sigue girando en torno a una silenciosa conciencia de ti. Ese patrón sugiere que tu presencia aún influye en su mundo emocional, aunque se niegue a reconocerlo abiertamente. Los pensamientos rara vez desaparecen de la noche a la mañana cuando alguien ha causado una fuerte impresión. La frialdad puede ser simplemente su manera de manejar sentimientos que aún no ha decidido cómo manejar. A veces, la distancia se convierte en la señal más clara de que alguien está luchando contra emociones que nunca esperó sentir. Cuando una mujer comienza a actuar más fría de lo habitual, puede significar que está intentando crear una distancia entre sus sentimientos y su comportamiento.
En lugar de permitir que la atracción o la curiosidad se manifiesten naturalmente, construye un muro protector para mantener esas emociones bajo control. La mente suele hacer esto cuando alguien comienza a pensar en una persona con más frecuencia de la que quiere admitir. En lugar de dejarse llevar por esos pensamientos, intenta disciplinarse actuando con indiferencia. Esa contención emocional requiere esfuerzo, y el esfuerzo suele implicar que la persona siga ocupando espacio mental. La frialdad se convierte en su estrategia para gestionar sentimientos que no está lista para revelar. Otro momento revelador aparece cuando su atención parece volver hacia ti, incluso mientras finge indiferencia. Puede evitar iniciar conversaciones, pero aún así escucha atentamente cuando hablas. Incluso cuando actúa con indiferencia, a menudo permanece una sutil percepción en su comportamiento. Puede notar cuando entras en una habitación, cambias de tono o diriges tu atención hacia otro lado. Estas observaciones ocurren silenciosamente, sin que lo reconozcas. La gente rara vez presta tanta atención a alguien por quien no siente nada. Su distancia puede ser solo una reacción superficial que oculta una curiosidad más profunda. El retraimiento emocional a veces se intensifica cuando alguien se da cuenta de que tu presencia influye en su estado de ánimo más de lo esperado. Si nota que tus palabras o acciones afectan cómo se siente a lo largo del día, puede crear distancia para recuperar el control. En lugar de dejar que esas emociones fluyan libremente, intenta reducir su influencia distanciándose. Actuar con frialdad se convierte en una forma de mantener su equilibrio interno. La mente suele establecer límites emocionales cuando los sentimientos se vuelven demasiado evidentes. Ese límite no borra los pensamientos sobre ti, simplemente intenta gestionarlos con mayor cuidado. Otra pista se manifiesta en su reacción cuando de repente dejas de prestarle atención. Incluso una persona distante puede modificar sutilmente su comportamiento si tu atención desaparece por completo. Podría volverse más observadora, ligeramente inquieta o inesperadamente curiosa sobre lo que haces. Estas reacciones sugieren que tu atención aún le importa de alguna manera. La indiferencia rara vez reacciona ante la ausencia porque, para empezar, no había ninguna implicación emocional. Cuando alguien piensa en ti con frecuencia, los cambios en tu comportamiento se hacen notar rápidamente. Su actitud fría no puede ocultar por completo esa percepción. También puedes notar momentos en los que parece debatir entre ignorarte y querer interactuar con naturalidad. Quizás responde brevemente durante la conversación, pero permanece cerca más tiempo del necesario. Esta contradicción suele revelar un conflicto interno. Una parte de su mente quiere mantener la distancia, mientras que otra se siente atraída por la interacción. Cuando los pensamientos sobre alguien aparecen repetidamente, mantener un desapego total se vuelve difícil. Las respuestas frías se convierten en su intento de mantener la coherencia con la barrera emocional que ha creado. El esfuerzo que hay detrás de esa contención puede revelar cuán presente sigues en sus pensamientos. Otra señal importante se manifiesta a través de reacciones emocionales sutiles que no puede ocultar por completo. Aunque su tono se mantenga neutral, pueden aparecer pequeñas expresiones cuando dices algo inesperado. Una breve sonrisa, unas cejas arqueadas o una distracción momentánea pueden revelar interés antes de que recupere el control. Estas pequeñas reacciones ocurren instintivamente antes de que vuelva a su comportamiento reservado. La mente responde naturalmente a alguien en quien ya está pensando. La frialdad posterior se convierte simplemente en una corrección que hace para mantener la distancia. La distancia también puede aumentar porque observa atentamente tu comportamiento antes de decidir lo que realmente siente. En lugar de precipitarse en una relación emocional, podría observar cómo interactúas con los demás o cómo manejas ciertas situaciones. Esta observación silenciosa le permite comprender tu carácter,
sin revelar su propio interés. Actuar con frialdad desvía la atención de sus sentimientos mientras evalúa todo internamente. Mientras tanto, sus pensamientos vuelven una y otra vez hacia ti porque la curiosidad se mantiene activa. La observación suele reemplazar la interacción cuando alguien no está seguro de revelar su atracción. A veces, la frialdad aparece cuando percibe que se desarrolla tensión emocional entre ustedes dos. Cuando la química comienza a crecer de forma latente, puede resultar intimidante si no está preparada para afrontarla directamente. En lugar de fomentar esa conexión, puede dar un paso atrás para evitar que las cosas avancen demasiado rápido. Actuar con distancia ralentiza el ritmo emocional. La mente actúa así cuando la atracción comienza a crecer más de lo esperado. Sus pensamientos pueden girar repetidamente en torno a esa conexión, incluso mientras finge que no existe nada. Otro indicador reside en la cautela con la que maneja las conversaciones contigo. Alguien que no siente nada suele hablar con naturalidad, sin preocuparse por lo que revela. Sin embargo, una mujer que piensa en ti suele elegir sus palabras con más cuidado. Puede mantener las conversaciones breves o neutrales para evitar mostrar demasiada emoción. Ese nivel de cautela sugiere que es consciente de cómo las interacciones contigo la afectan internamente. Su lenguaje reservado suele revelar una implicación emocional oculta. La frialdad le ayuda a mantener el control sobre lo que revela. Su lenguaje corporal a veces puede contradecir la actitud distante que muestra verbalmente. Incluso cuando actúa con frialdad, puede permanecer físicamente presente en tu entorno con más frecuencia de lo esperado. Estar cerca le permite observar sin participar abiertamente. Este comportamiento suele darse cuando alguien quiere mantenerse conectado a una situación sin revelar su interés. Los pensamientos sobre ti captan su atención de nuevo, incluso cuando finge indiferencia. La presencia se convierte en su manera silenciosa de mantenerse involucrada. Otro patrón revelador aparece cuando recuerda detalles de conversaciones anteriores a pesar de actuar con indiferencia. Si recuerda pequeñas cosas que mencionaste días o semanas antes, sugiere que tus palabras se quedaron grabadas en su mente. La gente rara vez recuerda detalles sobre alguien que no tiene importancia para ellos. Ese recuerdo indica que ha estado pensando en esas conversaciones después. La frialdad puede ocultar sus reacciones en el momento, pero la reflexión continúa en privado. Tus palabras permanecen en su memoria porque le importan más de lo que demuestra. También puede surgir distancia emocional, cuando teme que mostrar interés cambie la dinámica entre ustedes. A veces, las personas prefieren observar en silencio en lugar de arriesgarse a una situación incómoda o al rechazo. Actuar con frialdad evita que la situación actual se complique emocionalmente. Si bien mantiene esa barrera externamente, su mente puede seguir reviviendo interacciones una y otra vez. La curiosidad suele intensificarse cuando alguien elige el silencio en lugar de expresarse. La mente continúa explorando posibilidades incluso sin acción. Puede que notes que su comportamiento se vuelve ligeramente inconsistente cada vez que interactúas directamente con ella. En un momento parece distante y al siguiente se muestra inesperadamente atenta. Estos cambios suelen revelar la lucha entre la emoción y el autocontrol. Cuanto más a menudo piensa en alguien, más difícil le resulta mantener una actitud completamente fría. Aparecen pequeñas grietas en el muro emocional que ha construido. Esos momentos revelan los sentimientos que intenta ocultar. Otra señal surge cuando reaccionas sutilmente a cómo otras mujeres interactúan contigo. Incluso cuando actúa con desinterés, puede volverse más observadora o ligeramente retraída si tu atención se desvía hacia otro lado. Estas reacciones suelen ser instintivas antes de que las vuelva a ocultar. Cuando alguien ocupa su espacio mental, la competencia por la atención se hace evidente. La frialdad no puede ocultar por completo la sensibilidad emocional en esas situaciones.
Sus reacciones revelan que tu presencia sigue siendo importante para ella. A veces, la distancia simplemente refleja el esfuerzo mental necesario para procesar una atracción inesperada. Si no anticipó desarrollar interés en ti, puede que necesite tiempo para comprender lo que siente. Actuar con frialdad le da espacio para analizar esas emociones en privado. La mente a menudo necesita distancia para aclarar sus ideas cuando los sentimientos surgen repentinamente. Aunque exteriormente parezca distante, sus pensamientos pueden seguir girando en torno a la conexión. La reflexión se produce silenciosamente bajo la superficie. Otra pista sutil se manifiesta en la forma en que ocasionalmente observa tus reacciones. Incluso si parece distante, puede que siga pendiente de cómo respondes a ciertas situaciones. Esta observación sugiere que le importa cómo percibes su comportamiento. La indiferencia rara vez busca retroalimentación o validación. Cuando alguien ocupa tu espacio mental, ser consciente de su percepción se vuelve importante. Su actitud fría puede ser solo una forma de protegerla, de revelar esa preocupación abiertamente. También podrías notar momentos en los que parece ligeramente nerviosa o excesivamente serena a tu alrededor. Esa tensión suele aparecer cuando alguien se preocupa por mantener el control emocional. Si realmente no sintiera nada, las interacciones serían casuales y relajadas. El comportamiento controlado sugiere que se está vigilando atentamente. La mente se vuelve cautelosa cuando la presencia de alguien conlleva una carga emocional. La frialdad se convierte en su estrategia para mantener el equilibrio. Otro indicador aparece cuando ocasionalmente inicia pequeñas interacciones, a pesar de mostrarse distante en general. Quizás hace una pregunta rápida o un comentario breve antes de volver a su actitud reservada. Esas pequeñas aperturas suelen revelar una curiosidad que no puede permanecer oculta para siempre. Su mente sigue buscando conexión, incluso cuando intenta limitarla. El comportamiento frío reaparece después porque se recuerda a sí misma que debe mantener la distancia. Este patrón muestra claramente su lucha interna. La distancia también puede aparecer cuando quiere que seas tú quien revele tus sentimientos primero. En lugar de exponer sus propias emociones, espera a ver si muestras interés o esfuerzo. Actuar con frialdad la protege de la vulnerabilidad mientras observa tu respuesta. Mientras tanto, sus pensamientos continúan analizando tu comportamiento con atención. La curiosidad se intensifica cuando las respuestas siguen siendo inciertas. Su mente puede repasar cada interacción en busca de pistas. Otra señal reveladora aparece cuando las conversaciones contigo parecen perdurar en su mente después. Incluso si habla brevemente en el momento, puede pensar en lo que se dijo mucho después de que termine la interacción. Las personas a menudo repasan las conversaciones con alguien que influye en sus emociones. La frialdad durante la conversación no impide la reflexión posterior. Tu presencia sigue resonando en sus pensamientos en privado. También puedes notar que a veces parece curiosa sobre tu rutina o comportamiento sin preguntar directamente. La observación reemplaza las preguntas porque quiere mantenerse informada sin mostrar demasiado interés. Cuando alguien ocupa tu espacio mental, la curiosidad crece de forma natural. Su comportamiento frío se convierte en el escudo que le permite observar discretamente. Su interés por tu vida persiste incluso sin una conversación directa.